Hola compañeros, nosotros somos el equipo 3 del grupo 4 de la materia de programación orientada a objetos, a cargo del profesor Edgar Tista. Nosotros vamos a hablar del patrón Builder. El equipo está conformado por Casillas Merino Ana, Gutiérrez Núñez David Israel y Álvarez Sánchez Miranda. A modo de introducción tenemos el siguiente texto. Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y luego describe el núcleo de la solución a ese mismo problema, de tal manera que puede usar esta solución 1.000.000 de veces sin hacerlo dos veces de la misma manera. Esta definición fue descrita por Christopher Alexander. De esta manera podemos desarrollar la jerarquía de patrones. Los patrones de software se dividen en 3 niveles: arquitectónicos, que son los de alto nivel, de diseño, que son nivel medio, e idiom, que son los de más bajo nivel. Nosotros nos vamos a concentrar en los de diseño, y estos se dividen a su vez en 3: de creación, estructurales y de comportamiento. Un patrón de diseño es una solución repetible para problemas de programación habituales. Estos son importantes porque auxilian en la agilización del desarrollo de la solución de un problema específico al proporcionar una plantilla desarrollada y comprobada con anterioridad para la solución del problema en cuestión. El patrón de diseño abstrae el proceso de instanciación, la creación de objetos, permitiendo con esto que el sistema sea independiente de cómo sus objetos son creados, se componen y se representan. Un patrón de diseño creacional de clases utiliza la herencia para variar la clase que crea una instancia, mientras que un patrón de diseño creacional de objetos delegará la instancia a otros objetos. Bueno, tenemos las 3 características más importantes de los patrones de diseño, que son apoyar para crear un mecanismo uniforme, simple y controlado para crear objetos. También permite la encapsulación de detalles sobre qué clases se instancian y cómo se crean esas instancias. Y por último, fomenta el uso de las interfaces, lo que reduce el acoplamiento. Patrón Builder. El patrón Builder mueve la lógica de construcción de un objeto afuera de la clase que pretende ser instanciada. ¿Cuál es el problema que se desea resolver? Imagina un objeto complejo que requiere una laboriosa inicialización paso a paso de muchos campos y objetos anidados. Tal código de inicialización generalmente está enterrado dentro de un monstruoso constructor con muchos parámetros, o peor aún, dispersos por todo el código del cliente. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado esto. ¿Qué solución nos proporciona este patrón? El patrón Builder sugiere que se extraiga el código de construcción del objeto de su propia clase y lo mueva a objetos separados llamados constructores. El patrón puede ser útil para reducir el tamaño de una clase que tiene muchos métodos, debido a que si las diferentes implementaciones del proceso de construcción se mantienen dentro del objeto, este puede volverse voluminoso y menos modular. Esto quiere decir que si dejamos toda la responsabilidad a la misma clase de crear sus objetos, tendríamos que declarar varios métodos constructores con las posibles formas de construir al objeto, haciendo el código más robusto y haciendo aún más difícil poder implementar otras formas para construir al objeto. También es útil para reunir la información de un objeto gradualmente antes de solicitar su construcción, además de que ayuda a crear instancias diferentes a partir de una misma lógica. Los participantes de este patrón son un constructor, que es la interfaz abstracta para crear partes que conforman el producto, un constructor concreto que construye y ensambla partes del producto al implementar la interfaz asociada al constructor, al director, que construye un objeto por medio del constructor concreto, y finalmente al producto, que representa al objeto complejo en construcción. Para entender mejor esto, en el diagrama tenemos a una interfase Builder, en la cual se declara cada uno de los métodos que se encargarán de construir cada elemento del objeto en concreto. Sin embargo, esta es una generalización para construir el objeto, así que aquí es donde entran las clases constructor concreto, ya que éstas implementarán a su forma cada uno de esos métodos y por medio del método getObjeto devolverán al objeto construido. Todo este proceso de construcción no puede hacerse de la nada, por lo que es donde entra el director, el cual es una clase que tiene como atributo a un constructor concreto y así utilizará cada uno de esos métodos para construir al objeto que le pide el usuario. Las consecuencias de
emplear el Pattern Builder es que mejora la modularidad, al encapsular la forma en que se construye y representa un objeto complejo. También agregar una nueva implementación, es decir, agregar un nuevo constructor concreto, se vuelve más sencillo. También brinda un control más preciso sobre el proceso de construcción. A diferencia de los patrones creacionales que construyen productos de una sola vez, el Pattern Builder construye el producto paso a paso bajo el control del director. También se permite variar la representación interna del producto, debido a que el producto se construye a través de una interfaz abstracta. Todo lo que tiene que hacer para cambiar la representación interna del producto es definir un nuevo tipo de constructor concreto. Esto también puede representar una desventaja, ya que por cada tipo distinto de producto se requiere la creación de un constructor concreto. Como un resumen, en términos de implementación, cada uno de los diferentes pasos en el proceso de construcción puede declararse como métodos de una interfaz para ser implementados por diferentes constructores concretos. Abstract Factory proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. Es similar a Builder en que también puede construir objetos complejos, aunque la principal diferencia es que el patrón Builder se enfoca en construir un objeto complejo paso a paso. El énfasis de Abstract Factory está en familias de objetos de producto, ya sea simple o complejo. Builder devuelve el producto como un paso final, pero en lo que respecta al patrón Abstract Factory, el producto se devuelve de inmediato. El segundo patrón relacionado con Builder es el patrón Composite. Este compone objetos en estructuras de árbol para representar jerarquías de parte completa. Composite permite a los clientes tratar objetos individuales y composiciones de objetos de manera uniforme. Ahora vamos a presentar el primer ejemplo de implementación del patrón Builder. En este ejemplo, la clase MazeBuilder define una interfaz para construir laberintos. Esta interfaz puede crear 3 elementos del laberinto. El laberinto, habitaciones con un número particular de habitación y puertas entre las habitaciones numeradas. El método getMaze devuelve el laberinto al cliente. Las subclases de MazeBuilder sobreescribirán estas operaciones para regresar a un laberinto particular. Dada la interfaz MazeBuilder, podemos cambiar la definición de la función miembro createMaze para que tome el constructor como parámetro. En este caso, el constructor concreto createMaze genera un laberinto constituido por 2 habitaciones y una puerta entre estas. En este otro constructor concreto, que a la vez es una función miembro de la clase MazeGame, define un laberinto constituido por 1001 habitaciones. Y bueno, dado este ejemplo, nos podemos percatar de que la interfaz MazeBuilder, que es el constructor de este sistema Builder, simplemente define la estructura general, que es que un laberinto debe estar constituido por puertas, por habitaciones y por paredes. Pero en caso de que se quieran implementar paredes, los constructores concretos tienen que llevar a cabo la implementación de estas y la interpretación de cómo se implementarán. Entonces, una función directora localizada en la clase MazeGame por medio de alguno de los constructores concretos puede generar un laberinto particular, que sería el producto de este sistema Builder, al referirse únicamente a los elementos abstractos que lo constituyen, es decir, habitaciones y puertas, y la implementación concreta del proceso de creación de las paredes, puertas y habitaciones permanece encapsulado en el constructor concreto que definió los métodos de la interfaz MazeBuilder. Ahora procedemos al segundo ejemplo de implementación de este patrón de diseño. En este caso, se pretende construir casas con diferentes características con ayuda de un ingeniero civil y teniendo el plano de una casa cualquiera. En esta situación, los constructores serán: la interfaz HouseBuilder contiene los métodos que se encargarán de construir cada uno de los componentes de una casa. Otro constructor será la interfaz HousePlan, que contiene los métodos que se encargarán de asignar cada uno de los componentes de la casa. En este caso,
el director será la clase Civil Engineer, el cual tiene como atributo a una referencia de la clase HouseBuilder. En su constructor se recibe como parámetro a un objeto de tipo HouseBuilder, mismo que se asignará a la referencia anteriormente mencionada, ya que es por medio de este objeto que podrá acceder a los métodos para construir la casa. En el método ConstructHouse es donde se emplearán cada uno de los métodos del objeto HouseBuilder. Aquí es donde se construye el objeto que, posteriormente, con la ayuda del método getHouse, se devolverá el producto final al cliente. Ahora pasaremos a los constructores concretos. Las clases de los constructores concretos de cada tipo de casa implementarán la interfaz HouseBuilder y tendrán como atributo a una referencia de la clase House, y en su método constructor se creará un objeto House, el cual es asignado a esta referencia. Una vez creado el objeto, en cada uno de los métodos de construcción, por medio del objeto House, se asignan los atributos de dicho objeto. En la clase del método principal se puede ver el flujo de creación que el patrón Builder sigue. Como primer paso, el cliente debe elegir la casa que quiere. En este caso, una casa iglú significa que se está instanciando un constructor concreto. Luego de esto, debe de llamar al ingeniero para darle su idea y que la construya, que es instanciar al director y pasarle como parámetro al objeto constructor concreto. El ingeniero dirigirá el proyecto, así que, una vez que se encuentra en el terreno de construcción, les dirá a sus empleados que primero construyan la cimentación, luego la estructura de la casa, así hasta llegar finalmente a los detalles del interior. Este proceso es cuando el director hace uso de cada uno de los métodos del constructor concreto. Una vez acabado el proyecto, el ingeniero le presenta la nueva casa a su cliente. Es decir que el director ocupa su método de acceso al objeto casa. En caso de que quieran saber más sobre el tema, pueden consultar las siguientes fuentes. Cabe aclarar que fueron las fuentes empleadas para el desarrollo de este proyecto.